and all those things. And we're trying to make a judgment at this point whether we need to do more. And as I said, we did move very quickly. The speed is no longer, the main thing. The main thing now is to try to get to that right level. Of course, we don't want to go too far, but at the same time, we know the biggest mistake we could make would be to fail to get inflation under control. Muy buenos días, 8 de la mañana, han escuchado a Jerome Powell y esas palabras fueron la clave fundamental en la jornada de ayer, después de que Powell, como han escuchado, hizo en esa comparecencia, dijera que la Reserva Federal tiene que ser cuidadosa y no dudar en seguir subiendo los tipos de interés si fuera necesario. Hasta aquí ustedes dirán, pues no ha dicho nada distinto. Bueno, parece que el mercado sí se lo tomó como algo distinto a la hora de interpretar cómo ponía en cuestión lo que el mercado ya espera sobre política de tipos de interés, contribuyendo a esa subida de rentabilidades que se vio en la jornada de ayer, aunque hay un efecto colateral de película de Hollywood. Lo contamos enseguida, alrededor de un hackeo. Pero la clave fundamental del mercado es cómo ese movimiento del 10 años, del 2 años, del 30 años americano, subió una vez que ve que Jerome Powell igual no lo tiene tan claro, no ve tan claro que de verdad la pausa sea larga, pero pausa, sino larga a una subidita, larga a una subidita. Y en ese entorno, el mercado empieza a entender que Jerome Powell puede tener dudas sobre cuál es el camino a seguir más adelante en un entorno donde el mercado no tenía ninguna dudas cómo podía ser. Powell, que el miércoles ya dio 10 minutos, una pequeña conferencia, en el que habló sobre el forecasting, ¿no? Esa manera de prevenir, hacer una previsión sobre cómo va a ir la economía, no fue demasiado duro alrededor de cómo podía perfectamente la economía actuar en un entorno como el actual, en una previsión hacia adelante, sino que habló hacia atrás. Incluso asumiendo una parte de era difícil preverlo, esa previsión de la economía. Ayer sí habló hacia adelante, junto con el Fondo Monetario Internacional, sobre cómo ve la fotografía de los tipos de interés y cómo ve la economía. Y en ese entorno del mercado ayer sí hizo un poquito de tembleque. 0,81% de caída en la jornada de ayer. El SP500 está a 4.347. Hay algunos analistas técnicos que dicen, bueno, fíjate, como era de prever, ya iba a bajar. Ya sabían lo que iba a decir Powell en ese entorno. Bueno, tienen una bola de cristal. Que tengan cuidado con la bola de cristal. A partir de ahí, hoy, SP500 hacia arriba, 0,05 en positivo. Nasdaq, 0,07 en negativo. Ojo al movimiento durante la jornada de hoy de cierre de semana. VIX en la jornada de ayer arriba un 5%, pero en 15%. Y a partir de ahí una fotografía europea que hoy se espera que pueda tener un poquito de tembleque porque ayer jugó al alza mientras Wall Street al final cerró en negativo. 10 años americano hoy recogiendo un poquito a la baja, 0,13%, 4,6%. 2 años americano, 5,024, 0,04 arriba. El dólar perdió el 106, hoy está intentando recuperarlo, 105,93, subida del 0,03. El euro hoy cae 0,04, pero está o sigue en el entorno del 1,06. Petróleo, ahora hablaremos de su senda bajista. Petróleo 80,37, el Brent, subida del 0,61, ojo al West Texas, caída ya del 0,07 en 76,055. Oro en el entorno de los 1.955,60, depende, veamos, onza o cambio oro-dólar en ese entorno. A partir de ahí, Powell ayer interrumpido por una protesta pro-palestina. Miren el momento. To moderate in coming quarters. Of course. By refusing to treat climate change like a systemic risk that Thank you. we are putting in. Han visto ahí ese momento en el que a Powell le tenían que sacar de la sala para sacar a los pro-palestinos también de la sala y garantizar su seguridad. Pero un momento de mucha tensión, justo en el momento en el que Powell empezaba ese discurso. ¿Lo han visto ahí? Ese movimiento en el que van por detrás de Powell y empieza, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Claves del día, Powell protagonista, no estamos seguros de que hayamos llegado al nivel necesario para controlar la inflación. Y en ese entorno,
juega también una fotografía fundamental esta mañana, lo que se empieza a ver, lo que se empieza a mover en torno a un mercado, una renta variable y a unos bonos que cortaron ayer la racha, con unas palabras de Powell, como les decía, hacen dudar al mercado. A partir de aquí, el momento película que vimos en la jornada de ayer, y no es el momento pro-palestino, es ICBC hackeado. El secuestro, el ciberataque con secuestro de datos, ransomware, y esa petición de rescate a la rama financiera del Banco Comercial e Industrial de China en Estados Unidos, ojo, paralizó todos sus sistemas. Y alteró ayer, además, la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso les decía, hay un efecto colateral al movimiento de ayer que no es precisamente el de la Reserva Federal, porque afectó a la liquidez. Oiga, que un ciberataque con secuestro de datos, un ransomware que pida luego hacer la petición de rescate sobre ICBC ayer, ya se conoce esta mañana que paralizó completamente el sistema, que alteró ayer la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque afectó y alteró la liquidez, y que provocó de manera inmediata una subida de rentabilidades. Pero la parte más de película que se vivió ayer era una vuelta, un Back to the Future, en el que volvió atrás 30 años. 30 años. ¿Por qué? El banco chino, ICBC, después de sufrir el hackeo, se vio obligado a enviar la liquidación de esas operaciones de sus clientes por un mensajero que llevaba el USB para llevar todas las operaciones. Fue de película. El movimiento en el que se vio una vuelta por culpa de ese hackeo a un tiempo completamente pasado. A un tiempo completamente pasado, en el que se tuvo que hacer todas las operaciones con un USB que se llevaba allí para intentar solventar la situación y reducir el daño que ya se estaba produciendo para los clientes. El mismo grupo, solo el año pasado, este último año, ha golpeado a Boeing, a Ion Trading Reino Unido, a Royal Mail del Reino Unido, la pandilla, ¿no?, de hackers se llama Lockbit. Ojo, porque es una banda criminal con vínculos con Rusia, que fue la que ayer hizo ese movimiento que puso en jaque a ICBC y que alteró de una manera grave la situación que se estaba viviendo en el mercado. De tal manera que se ve como esa fotografía que se veía de película en los últimos días, ayer ganaba todavía una visión más con ese movimiento de hackeo por parte de ICBC. El otro punto fundamental del día viene con el precio del petróleo, ya lo han visto. Dicen algunos analistas esta mañana que el precio del petróleo parece retomar la senda bajista, que ya estaban apuntando ellos como una de las partes del mercado. Desde hace meses, estos analistas vienen manteniendo que el precio del petróleo tendría una bajada importante en el último trimestre, provocado sobre todo por un movimiento de futuros y un GPS que estaría siguiendo el precio del petróleo, que estaría siguiendo un GPS del año 2000-2001, que marcaba que el precio del Brent debía de caer. Se ve como ese movimiento, aunque ha tardado un poco más, tenido un poquito más de continuidad lateral, ya está afrontando el movimiento bajista, dicen estos analistas, de tal manera que están poniendo encima de la mesa de cuidado, porque en los últimos meses el precio del Brent habría formado la figura hombro, cabeza, hombro, que también augura bajadas adicionales. Por lo que todos los argumentos de por qué la guerra de Oriente Medio no está forzando una subida del precio desde la caída de las importaciones del petróleo por parte de China, por ejemplo, que es en el fondo un síntoma más de debilidad de su economía, también están viviendo, o también se está viviendo de manera global, una bajada de la demanda de fuel. De tal manera que ese movimiento bajista que estaban apuntando y que hoy varios analistas reivindican, sacan ante la fotografía de lo que se está viendo en los últimos días de por qué no sube el precio del petróleo, hoy vuelven a decir que en ese entorno, si se está siguiendo el GPS de 2000-2001, el precio del petróleo debería seguir cayendo. Volviendo a la Reserva Federal, hay un punto colateral que ayer vimos, y es la liquidez. La cantidad de liquidez por parte de la Reserva Federal que se drena diariamente a través de repo inverso cayó por debajo del $1 billón. Pero, además, hay que añadir que el tamaño del balance de la Reserva Federal se redujo la semana que terminó miércoles en $38.830 millones.
de tal manera que el exceso de liquidez en el mercado, a pesar del tamaño de la Reserva Federal, aumentó en esta misma semana en 5.730 millones de dólares. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay un elemento fundamental, sobre todo de repos inversos que está utilizando la Reserva Federal, en el que se ve que tampoco está consiguiendo sacar el exceso de liquidez, que es parte fundamental para mantener el mercado en un entorno como el actual. Hay que estar muy pendientes a ese movimiento que estaría manteniendo también la liquidez en una posición elevada en el momento actual.